Bienvenidos con el fresquito. Bueno, como sabéis, estamos estudiando los últimos tiempos acerca de Jesús, la doctrina de Cristo, y estamos estudiando ya desde hace algunas semanas acerca bueno, hemos visto dos nombres acerca del Señor. Uno es el nombre de Jesús, el que más se menciona, y otro es el nombre del Señor. Uno es un nombre, otro es un título. Y hemos estado hablando varias semanas durante estos dos, este nombre y este título, que nos habla mucho de quién es Jesús. Y también estamos viendo las últimas semanas algunas de las cosas que podemos aprender del nombre de Jesús, de las cosas que podemos hacer en su nombre. Y hemos visto que en su nombre hay autoridad para sanar. Hemos visto que en su nombre recibimos el perdón de pecado, que en su nombre expulsamos a los demonios, que en su nombre recibimos la vida eterna, que en su nombre trabajamos y servimos, que en su nombre hay salvación, que por su nombre seremos aborrecidos. Y la semana pasada, si recordáis, estuvimos viendo que en su nombre alabamos, y también estuvimos viendo que en su nombre la Iglesia disciplina. Estas son algunas de las cosas que hemos visto en las últimas semanas, y yo espero que hoy podamos terminar esta parte y seguir ya la semana que viene con otro de los nombres o títulos de Jesús. Es curioso, porque otra de las cosas que podemos hacer en su nombre lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6. Hola, Conso. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 11, 1 Corintios 6, versículo 11. Bueno, desde el 9. 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, el apóstol Pablo nos está hablando a la iglesia de Corinto, le está hablando de su pasado. Y le está diciendo a la iglesia de Corinto que algunos de los que componían hoy, en ese momento, la iglesia, pues habían sido personas injustas, habían sido fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se habían tenido relaciones con otros hombres, habían sido ladrones, etcétera, ¿no? Ávaros, borrachos. Y fijaros que en esa lista que Pablo está diciendo, y esto erais algunos de esta lista, de los que están aquí ahora, que son miembros de la iglesia, esto erais algunos. Y creo que es bueno que se piense en esto, creo que es bueno que recordemos esto, creo que es bueno que pensemos porque a veces con el paso del tiempo podemos pensar que todos los que estamos aquí estamos limpios de pecado, podemos pensar que nunca hemos hecho nada malo, o incluso podemos pensar de otras personas que vienen a la iglesia por alguna actitud, algún comportamiento, alguna palabra, por la forma de vestir, etcétera. Podemos como verlos un poquito diciendo y poner un poquito así en entredicho, ¿no? Pero es bueno que recordemos de dónde venimos. Es bueno que recordemos de dónde venimos. Y aquí Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto, esto erais antes. No todos, pero algunos de vosotros erais esto. Y yo creo que eso siempre nos puede ayudar primero para tener, como hemos visto esta tarde, tener una actitud de agradecimiento al Señor continuamente. Después tiene una actitud de profunda humildad. Como vimos el domingo en la predicación, somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Nada más. Y en tercero,
nos hace ver también que no podemos sentirnos orgullosos ni por encima de nadie, ni por encima de nadie. Aquel que camina en los caminos de Dios nunca se sentirá superior a otro, al revés. Y Pablo recomienda, y fijaros que está diciendo, y esto erais alguno, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, Maite. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fijaros, hermanos, que aquí está diciendo lo que eran antes algunos de los miembros de la iglesia de Corinto, y está diciendo ahora, esto erais algunos, más ya no. Vivíais antes así, vivíais como unos ávaros, otros idólatras, otros afeminados, pero ya no, ahora somos diferentes, y nos dice en tres palabras, nos dice realmente el producto de lo que es la salvación, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice, más ya habéis sido lavados. Aquí cuando está hablando de lavado está hablando del bautismo. Ya habéis sido bautizados, ya habéis sido santificados, es decir, ya habéis sido apartados para el Señor. La palabra santificar, como todos sabéis, es una palabra que significa apartado para el Señor. Los que hemos creído en Cristo estamos apartados para el Señor. Las cosas santificadas se apartaban. El templo era santificado, los utensilios del templo eran santificados, los sacerdotes eran santificados, la tribu de Leví era santificada. Es decir, cuando estamos santificados estamos apartados para el Señor. Y aquí está diciendo Pablo, ya habéis sido lavados, ya habéis sido bautizados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Ya habéis sido justificados en el nombre. No hemos sido justificados por nuestra propia manera de ser, no hemos sido justificados por el conocimiento que podamos tener, ni hemos sido... No, es el Señor quien nos ha justificado, quien nos ve completamente negro. En este caso esto no es negro, esto es azul, pero que nos ve completamente negro y por su gracia nos ve blanco. Por la sangre preciosa de Cristo que ha sido derramada y nos limpia de todo pecado. Así que fijaros que dice que estas cuatro cosas, en el pasado ya no existe. Esto erais alguno, mas ahora habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Esto es otra de las cosas que vemos en el precioso nombre de Jesús, que hemos sido lavados, santificados y justificados por Él. Mirad lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 13 y 15. Juan capítulo 14, versículo 13 y 15. ¿Quién lo quiere leer? Y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Muy bien. Todo pidiereis al Padre en mi nombre. Si algo pidiereis en mi nombre. Mirad lo que dice también el capítulo 15, versículo 16 de Juan. Capítulo 15, versículo 16. ¿Quién lo quiere leer? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Muy bien. Antes hemos visto en dos ocasiones que está hablando de pedir en su nombre. Aquí vemos exactamente lo mismo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el capítulo 16, versículo 23 al 24. ¿Quién lo quiere leer? De Juan. Capítulo 16, 23 y 24. En aquel día no me preguntará nada. Es cierto digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, así os dará. Hasta ahora
Fijaros que en estos tres textos que hemos leído nos habla Jesús de la importancia de pedir en su nombre, de clamar, de orar a Él, de pedir en su nombre. ¿Por qué dice esto? ¿Qué significa? ¿Pedir el nombre de Jesús es una muletilla? ¿Pedir el nombre de Jesús puede ser algo con connotaciones, digamos, incluso mágicas? ¿Pedir el nombre de Jesús significa que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús se nos va a conceder? ¿Pedir el nombre de Jesús significa que no hay otra manera de orar? ¿Qué pensáis? Hola, Anita. ¿Qué significa para ti pedir en el nombre de Jesús? ¿Una qué? Fe. Pedir en su nombre es fe, porque a Él hay que pedirle, Él va a pedir. A mí es Fe. Pedirle a Él. ¿Alguien más? Es la demostración de que solamente hay un intermediario entre Dios y nosotros, y es Jesús. No se lo pedimos directamente, se lo pedimos a Él, pero porque Jesús tendió ese puente entre Él, el Padre, y nosotros. Entonces, por eso es lo que tenemos que pedirse en su nombre, porque el que realmente intercede es Él. ¿Alguien más? Y el creador del mundo de todo es el que crea todas las cosas y es dueño de todas las cosas. Hay que pedírselo a Él. Porque es el dueño, el sustentador de todas las cosas, que pedírselo a Él. ¿Alguien más? Yo creo que yo creo que si cuando lo estamos pidiendo a Él, tenemos la certeza que al ser supremo es el único que tiene el poder para concederlo. No hay a otro hay quien pone esa confianza, porque cuando le pedimos algo es porque sabemos que nosotros no lo podemos hacer y Él es soberano para poder hacerlo si es su voluntad, que tenemos que contar con eso. Más o menos en la línea, ¿no? Es un poco el reconocer que gracias a Él, a Cristo, podemos dirigirnos al Padre, podemos hablar con el Padre. Antiguamente, antes de la venida del Señor, la gente, las oraciones, el intermediario en este caso eran los sacerdotes, eran los que oraban por el pueblo, transmitían las oraciones. Pero bueno, eso ya se quitó todo. Y gracias a la venida de Cristo y a su sacrificio, cuando oramos al Padre, yo creo que una de las cosas por las que oramos al Padre en el nombre de Cristo es por eso, ¿no? Recordando que gracias a Él tenemos acceso al Padre. Que la misma palabra Dios nos enseña que pidamos, que dice Jesús que pidamos en su nombre. Que tenemos que tener en cuenta que lo que pidamos si es conforme a su voluntad, lo recibiremos, ¿no? Es una enseñanza que nos dice que oremos al Padre en su nombre, dice el Señor. Y así fuera el cielo desde todo lo que pide en mi nombre, que también es la voluntad de lo recibiremos. Porque Él estará cerca del árbol, nosotros en pedir, y en Él está el poder y la voluntad del árbol. Él nos justifica delante del Padre. Por tanto, si no fuera por Él, no seríamos dignos de hablar directamente con el Señor. Es nuestra conexión con el Padre, directamente. Por eso dice que Él nos justifica, nos santifica y hace que el Padre nos vea sin manchas. Es la conexión directa al Padre. Es interesante porque fijaros que cuando oramos, antes de continuar, una pregunta, una pregunta. Cuando hacemos una oración y no decimos en el nombre del Padre, ¿estamos haciendo mal? ¿Esa no es una oración? ¿Eso llega al cielo? ¿Tenemos que estar siempre diciendo en el nombre del Padre? ¿Hay otras formas de orar? ¿Qué pensáis?
Y Mael, tú decías algo y Isabel también. No, es que estaba diciendo en el nombre del Padre, en el nombre de Jesús. Perdón, eso, en el nombre de Jesús. Gracias. ¿Es algo herético a orar sin decir en el nombre de Jesús? Es que dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Es lo que ha dicho Manolito, que nos justifica, lo que ha dicho Manolito, que nos justifica delante de Dios. Y la oración cuando dice tú, Jesús, en el nombre de Jesús, es porque Jesús es el que va a llegar a la oración al Padre. Vamos a ver. Cuando nosotros oramos al Padre, en la Biblia que yo recuerde, si alguno lo recuerda que me lo pueda decir, que yo recuerde, no se dice en ningún texto que oremos al Espíritu Santo. No recuerdo bien, creo que no, que se ora al Espíritu Santo. Pero si oramos al Espíritu Santo y le decimos al Espíritu Santo algo, ¿estamos haciendo algo malo? Es Dios. Bien. Humano, se dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo Nos ayuda. intercede por nosotros. Entonces, algo que... Sí, pero está diciendo intercede, ¿no? Nosotros le miramos a él. Pero bueno, lo digo porque sin querer darnos cuenta, podemos hacer de una oración como es orar en el nombre de Jesús, podemos hacer como una especie de oración fetiche. Podemos hacer como una especie de oración como algo mágico. ¿Qué? Sí, podemos orar y podemos... He orado en el nombre de Jesús y ya está todo solucionado. Sí y no. O sea, oramos en el nombre de Jesús, pero no oramos como si fuese algo fetiche o algo mágico o algo que por ya orar en el nombre de Jesús ya se nos va a conceder. Porque antes estaba diciendo Josefa, en 1 de Juan, por ejemplo, se nos habla de que pidamos en su nombre haciendo su voluntad, la voluntad. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, claro, estamos poniendo el listón muy alto. Si yo oro y yo digo, Señor, querido Padre, mi vecino es insoportable, no puedo aguantar a mi vecino, y yo te pido, Señor, que mi vecino cuando salga a la calle tropiece y se parta una pierna y vaya al hospital. En el nombre de Jesús, amén. ¿Eso se puede hacer? No debería. Como puede ser, Se dice, y uso el nombre de Jesús. Ocurre que si nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos respaldados por la autoridad de Jesús. Y además pedimos en su nombre. Eso significa que si pedimos en su nombre, que tiene que ver con su voluntad. Si yo le pido al Señor en el nombre de Jesús que me toque las quinielas, si yo le pido a Jesús cosas que no le van a dar la gloria y la honra, esa oración no va a llevar a ningún sitio, porque no está en juego su gloria, ni está en juego su voluntad. O sea, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, estamos siendo respaldados por su autoridad, por eso llegamos a la presencia del Padre, por su autoridad. Es como si la oración se suelta, lo ponemos delante de Dios y llegamos al Padre en la oración por la autoridad de Jesús, porque Jesús es el mediador. Pero aparte, oramos en su nombre como si Él fuese testigo de lo que decimos. Testigo de lo que decimos. Y cuando nosotros oramos en su voluntad, estamos orando a aquello que le va a glorificar, aquello que le va a exaltar y aquello que Él va, que está contento que eso lo pidamos. Si decimos otro tipo de oraciones, aunque digamos en el nombre de Jesús, pero no glorifica a Jesús, no glorifica al Padre, evidentemente no estamos haciendo lo correcto, aunque usemos el nombre de Jesús 1000 millones de veces. Por lo tanto, cuando estamos hablando de pedir en el nombre de Jesús, aparte del componente de fe que alguien ha comentado también, el componente de fe, cuando pedimos en el nombre de Jesús estamos haciendo un ejercicio en el nombre de Jesús
porque él es el autor y el sustentador de nuestra fe. Estamos haciendo un ejercicio como diciendo, Señor, estoy pidiendo y tú estás aquí a mi lado y sabes lo que estoy pidiendo y va en consonancia con tu voluntad. Y mi oración va en consonancia para glorificar al Padre. Y no estoy haciendo una oración egoísta para mí. Egoísta que tiene que ver conmigo o con los míos o con una promoción o con cosas, ¿no? Sino todo lo que pedimos en el nombre de Jesús tiene que ser para glorificar al Padre y como testigo Jesús en ese momento que lo tenemos al lado como si él estuviese presente en esa oración que glorifica al Padre y lo glorifica también a él. Manolo. Por eso es bueno ser consciente de que pedimos en su nombre. Y si pedimos por un trabajo en su nombre, es para glorificarlo en el trabajo. Por ejemplo, si pedimos para algo nuestro, es para glorificarlo en lo que Él nos dé. Y es verdad que a veces hacemos las cosas como una coletilla. A veces tomamos las cosas como una costumbre. En tu nombre santo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, dame trabajo que me hace falta. En el nombre santo. Tú ya le estás pidiendo, y como tienes fe de que te lo va a dar, ya tienes que sacrificar. En ese aspecto tienes que glorificarlo para cuando dé el trabajo, honrarlo en el trabajo que te dé. Pedimos muchas veces, es verdad, que nos podemos acostumbrar a pedir por pedir, sin llegar al trasfondo de la oración y sin llegar a entender por la costumbre que nos acostumbramos de momento a todo, sin llegar a entender a quién le estamos pidiendo y a quién nos estamos dirigiendo. Este es un buen ejemplo del trabajo, porque podemos decir, Señor, ayúdame en el trabajo, en tu nombre te pido que tú me ayudes, me des entendimiento y me ayudes a ser un buen trabajador, en el nombre de Jesús. Pero resulta que si hacemos esa oración y después resulta que llegamos tarde al trabajo, nos vamos a una hora que no pertenece, nos escaqueamos y nos perdemos, y no estamos ayudando, no estamos siendo productivos en el trabajo y estamos quejándonos, murmurando, criticando, etcétera, etcétera, aunque yo le diga al Señor Jesús, Señor, en tu nombre ayúdame en el trabajo, realmente no hay un cambio en mi vida. Estoy haciendo eso como una especie de muletilla, pero yo estoy haciendo el trabajo de mi santa voluntad. No estoy sometido en santa voluntad en el trabajo o en cualquier otra cosa. Por eso es importante, cuando Jesús está diciendo que pidamos en su nombre, estamos diciendo algo que Él diga sí. Estamos diciendo algo que Él vea que se glorifica y estamos algo que dice, bueno, estoy totalmente de acuerdo con tu oración. Porque estamos dándole la gloria a Él y sometiéndonos a su voluntad. Pero cuando estamos hablando de en su nombre hacer ciertas cosas que después nosotros no lo vivimos, aunque empleemos el nombre de Jesús, en realidad tendríamos que cambiar muchas cosas antes en el estilo de vida, en el cambio de vida, en el sitio donde estemos. ¿Tenemos que orar en el nombre de Jesús? Sí, porque Él nos lo dice. Nos lo dice y oramos en el nombre de Jesús por su autoridad, por su amor, porque nos permite acceder al Padre para darle la gloria, porque nos abre un camino, etcétera, ¿no? Porque lo tenemos a Él como testigo de esa oración y oramos. Pero si una persona ora y en ese momento está orando y el Señor y no dice el nombre de Jesús, no es un pecado, no es una cosa, hay que ver que no he dicho el nombre de Jesús, o alguna vez que alguna persona puede decir Espíritu Santo, socorre, no, hay que ver que no he dicho el nombre de Jesús, no, o sea, no podemos caer en una situación que como que lo estamos haciendo mal. Dios es Dios, el Trino es el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo es Dios. Así que Él escucha nuestras oraciones. Ahora, cuando oramos en el nombre de Jesús, no significa artes mágicas, ni significa una mantra, ni significa una cosa que tenemos para entrar en trance, ni significa algo fetiche, no, ni mucho menos, porque podemos emplearlo de esa forma. Emplear es actuar con fe, poniendo a Jesús como testigo de nuestras oraciones, y si pedimos en su nombre, es algo que a Él le glorifica, al Padre y a Él, y al Trino Dios.
Así que fijaros que Jesús nos dice que pidamos y pidamos con fe. Y en varias ocasiones hemos visto 3 pasajes, pero hay más, que nos habla de la importancia de pedir en su nombre. Ismael. Cuando alguien de un trasfondo musulmán se convierte, una de las primeras cosas que se le enseña a la hora de orar es ser consciente de a quién se le está orando. Porque muchas de las cosas, el primer problema que tiene la mayoría de los musulmanes es la Trinidad. Claro, vienen de un contexto en el que solo es un Dios, y ahora tenemos que enseñarles que son 3 personas pero es el mismo Dios. Entonces cuando les enseñan a orar, les enseñamos a orar primero para que sean conscientes de que oran en el nombre de Jesús como Dios, y segundo para también hacer una diferencia de las oraciones a las que el resto de los musulmanes hacen. Cuando ellos oran, oran en el nombre de Dios, pero cuando un cristiano en ese contexto ora en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios y el Mesías. Eso es lo que se añade para hacer una diferencia, y es curioso porque enseñando esto sí es verdad, tenemos que orar en el nombre de Jesús, y en nuestro contexto se puede entender cuando decimos en tu nombre, o en el nombre de tu hijo amado, pero en otros contextos quizás no se entiende de esa forma. Pero es curioso que se remarque esto, porque cuando vienen de este contexto es importante que se ore de esta forma, porque hay muchas veces que cuando tú estás orando, incluso yo me he tenido que enseñar de esa forma, he estado orando y he tenido a un musulmán al lado y acabar la oración y decir amén y quedarme así, claro, porque no dije en el nombre de Dios, no, claro, ahí sí dicen amén, pero si dijo en el nombre de tu hijo Jesús, no dicen amén. Entonces es curioso y es importante lo que estás diciendo, porque bueno, en diferentes contextos se puede entender de una forma o de otra. Hemos visto que en el nombre de Jesús hemos sido lavados, santificados y justificados. Hemos visto que pedimos en su nombre. Y mirad lo que dice en el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, versículo 14 al 18. Hechos, capítulo 4, versículos 14 al 18. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 4, versículo 14 al 18. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierta señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo, le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hombre está aquí hablando en el versículo 14? ¿Qué ha ocurrido antes? Exactamente. El hombre que no podía andar y todavía coleaban con esto. Los religiosos de turno. Y fijaros que aquí le están diciendo vamos a amenazarlos para que no prediquen, para que no hablen de Jesús. Y fijaros que está diciendo algo muy interesante. Le está diciendo: amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolo le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, una de las cosas que encontramos en la Escritura es que enseñamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 16, capítulo 5, versículo... capítulo 5, versículo 28 de Hechos, capítulo 5, versículo 28. ¿Quién lo tiene? No os mandamos atentamente que no enseñasen en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de Jesús. Muy bien, antes le han dicho que no enseñen en eso. Siguen, dale que dale, R que R,
diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y fijaros lo que dice en el versículo 40 de este mismo capítulo 5. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fijaros que en estos textos que hemos leído nos está hablando de que la iglesia primitiva, una de las cosas que hacía era enseñar en el nombre de Jesús. Enseñar en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de la enseñanza, la palabra de Dios nos enseña mucho acerca de tanto del don como del ministerio de la enseñanza. Uno de la palabra que se repite más con Jesús, quiero recordar que son unas 75 veces que aparece en los evangelios, es la palabra maestro. Jesús es el maestro por excelencia y el maestro es el que enseña. Y los discípulos después iban también enseñando. De hecho, hemos visto que iban enseñando también todos los días. O sea, la iglesia primitiva tenía una clara responsabilidad. Y lo hacían. Todos los días predicaban y enseñaban en el nombre de Jesús. Iban al templo, iban por las calles todos los días, compartiendo, predicando el Evangelio. Y los apóstoles enseñaban. La iglesia primitiva enseñaba. Dios repartió el don de la enseñanza en el nombre de Jesús. Cuando nosotros nos juntamos y se enseña la palabra, en el grupo de mujeres, el grupo de hombres, un discipulado, la predicación, un estudio bíblico, sea como sea, cuando estamos enseñando la palabra, no la hacemos en el nombre nuestro, no lo hacemos bajo nuestra autoridad, no lo hacemos ni siquiera por nuestro propio criterio. Pobre de aquel que enseña la palabra con su criterio, y pobre de aquel que añade a la palabra o quita a la palabra. Lo que nos está diciendo aquí el texto es que enseñamos y hablamos en el nombre de Jesús. Cuando una persona enseña y habla en el nombre de Jesús, ¿eso qué significa? ¿Qué? Eso es una de las cosas que evangelizamos, efectivamente, compartimos el Evangelio, que es una forma de enseñanza a la gente que no conoce el Señor. Muy bien, pero la persona que enseña, sea evangelizando a otra persona o enseñando a nuevos creyentes, discipulando a personas o enseñando en la iglesia, cuando nosotros enseñamos y decimos que enseñamos en el nombre de Jesús, algo tiene que pasar, algo tiene que ocurrir, porque nos está diciendo que tenemos una autoridad, la autoridad de enseñar en su nombre, Es decir, cuando venimos a la iglesia, cuando tenemos un maestro en la palabra, cuando tenemos hermanos y hermanas que enseñan, esto tiene que hacernos pensar, porque estamos enseñando algo precioso. Esto es un tesoro, la palabra de Dios es un tesoro, en todos los sentidos. Es un tesoro y tenemos que tener una responsabilidad, un estudio, un averiguar, un escudriñar la palabra para poder enseñar y alimentar a otras personas. Pero lo hacemos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es el que tiene poder. Lo hacemos en el nombre de Jesús porque estamos hablando de su libro. Y lo hacemos en el nombre de Jesús porque el gran protagonista de su libro es Él. Es Él. Cuando una persona enseña la palabra y piensa que lo está haciendo él o ella, y piensa que el protagonismo lo tiene él o ella, y piensa que de alguna forma se debe a su sabiduría o entendimiento, en realidad estamos muy confundidos. Porque lo que hacemos cuando enseñamos la palabra en el nombre de Jesús, estamos dándole a Él la gloria y estamos diciendo: Señor, ayúdame a enseñar tu palabra como debe ser. Ayúdame a tomar la enseñanza, el ministerio de la enseñanza, con quien esté en ese momento,
ayúdame a hacerlo de la mejor forma correcta, porque está tu nombre en juego y porque tú eres aquel que hizo la palabra y que enseña la palabra. Hermano, no enseñamos aquí la Escritura, en la iglesia no se enseña la palabra porque somos más guapos o más altos, o porque la palabra se enseña porque es un mandato, y Jesús nos ha enseñado y nos ha dado dones para que podamos enseñar la palabra y vivir la palabra, pero lo hacemos siempre en el nombre de Jesús. Y estos hermanos nuestros en la iglesia primitiva enseñaban y lo decían públicamente en el nombre de Jesús. Es más, los sacerdotes le decían no enseñar en el nombre de Jesús, y ellos no le hicieron caso, seguían enseñando en el nombre de Jesús. Y esto es un inmenso privilegio, porque cuando sea con una persona sola, sea con un grupo grande, sea con 5, sea con 5.000, la persona que enseña está enseñando en el nombre de Jesús. Con lo cual significa que está respaldado también, si lo hace correctamente, con temor y temblor, está respaldado también por la propia autoridad de Jesús y guiado también por el Espíritu Santo. Enseñar la palabra es una responsabilidad tremenda. Pobres de aquellos que enseñan la palabra sin temor ni temblor, y pobres de aquellos que enseñan la palabra sin una preparación, y pobres de aquellos que enseñan la palabra siendo incluso enseñando una cosa y viviendo ellos otra cosa. La palabra de Dios es muy seria, muy seria. Y enseñamos la palabra en el bendito nombre de Jesús. ¿Alguien quiere comentar algo? En aquella época el nombre de Jesús también tenía muchas connotaciones, porque la última vez que se vio escrito el nombre de Jesús fue en el madero y en 3 lenguas diferentes. De manera que la gente que iba allí lo que veía era a una persona que iba a morir. Jesús Nazareno, rey de los judíos, ¿no? Y venían pero después seguía anunciando la salvación y los milagros y la palabra en el nombre de ese Jesús, que se daba por muerto pero no estaba muerto. Yo creo que también en aquella época que no había televisión ni móviles, ni había nada, sino solamente la ilustración por la vista, había mucha gente que se convertiría, que la última referencia que tuvo fue Cristo en el madero, muriendo. Jesús, este fue su nombre, pero sin embargo, ese mismo nombre, que parecía que estaba muerto, se hacían milagros constantemente, ¿no? Y es algo que debíamos de pensar. Y otra cosa que me da que pensar es qué ocurre en el corazón de Dios Padre cuando de nuestra boca le pedimos en el nombre de su Hijo. ¿Qué pasa en Dios Padre cuando tú? Porque claro, de la misma manera que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, mira, que no hace falta el burro que está ahí atado, tratarlo y traérmelo. Si os dicen algo, es que el maestro lo necesita. Y esa persona le da el burro levitiano, sabía a quién era y sin dudarlo lo da, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué ocurre en el corazón de Dios Padre cuando nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, que está allá arriba y que aún tiene las señales de los clavos, ¿no? Es como que Dios Padre sigue viendo el sacrificio de obediencia que hizo su Hijo por él, ¿no? Cuando nosotros le oramos. Lo ve al lado el sacrificio de obediencia, porque la oración va dirigida a Dios Padre, que la hacemos en el nombre de Jesús. Pero ¿qué ocurre en el corazón de Dios Padre cuando tú dices, en el nombre de tu Hijo, que murió por mí, te pido esto? No sé, es un pensamiento que tengo. ¿Qué pensáis? Yo particularmente pienso que ahí es tan difícil ponerse en eso, pero creo que Dios Padre tiene que sentir una mezcla de inmenso gozo, a mi entender, de inmenso gozo, y también de ver el precio que se pagó. El precio que se pagó. El precio es enorme.
O sea, venir, dejar a tu hijo, venir a este mundo, morir en la cruz, abandonarlo durante un momento y ver que millones de personas que han querido en él piden en su nombre, tiene que ser una cosa de gozo. Es decir, es como un niño que se nos pide a nosotros y nos pide algo, ¿no? Y pero a la misma vez como recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Es una cosa impresionante, ¿no? Y lo que tú has comentado antes, salud, lo que tú has comentado antes es verdad, lo de antiguamente no había cine, no había televisión, no había redes sociales, no había ordenadores, no había nada, el boca a boca. El boca a boca. Entonces cuando se decía, cuando los predicadores, los maestros, los apóstoles decían en el nombre de Jesús, 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 era como estar poniendo continuamente que ese hombre que había, con mayúscula, había muerto en la cruz, ha resucitado. Una forma de decir el mensaje del hombre que resucitó. Y continuamente se estaba diciendo del nombre. Además también la Iglesia, los enemigos de la Iglesia, los que luchaban contra la Iglesia, sabían que todos estos maestros, predicadores, evangelistas, etcétera, estaban respaldados y lo hacían en el nombre del que habían matado. En el nombre del que habían matado. Pero es que ese que habían matado ha resucitado. Ha resucitado. Entonces, el mensaje que estaban dando del nombre de Jesús era un mensaje lleno de autoridad, porque no era alguien que se había quedado en el sepulcro, era alguien que había resucitado. Por lo tanto, fijaros, hermanos y hermanas, que cuando hablamos del nombre de Jesús, estamos viendo que en el nombre de Jesús hemos sido lavados, santificados y justificados, que en el nombre de Jesús oramos, que en el nombre de Jesús enseñamos y hablamos. Y como último, vamos a leer en Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. ¿Quién lo quiere leer? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien. ¿Qué nos enseña este texto? ¿Qué? Que Dios está en todas partes. Que Dios está en todas partes. ¿Qué más? Está reunido en su nombre. Este texto es un poco ese contexto, pero normalmente decimos este versículo sin tener en cuenta el contexto. ¿De qué contexto nos está hablando aquí? ¿Qué pensáis? Sí, pero fíjate. Está hablando de la oración y está hablando del perdón. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste a toda la palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, es decir, la oración, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y en este proceso de oración, de perdón, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cuando dos personas se juntan en un acercamiento mutuo, lleno de amor, de aproximación, cuando no hay distancia entre ellos, cuando hay una unidad, y se pone, ¿de qué vamos a orar? Vamos a orar por esto en concreto. Vamos a orar porque hay un problema con este hermano, o vamos a orar por una situación. Y se ponen de acuerdo en la oración. Nos está diciendo que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Antes nos estaba diciendo ella, que Miriam nos estaba diciendo que Dios está en todas partes. Efectivamente. Esa es una de las enseñanzas que encontramos de los atributos de Dios. Dios está en todas partes. Si Dios no estuviese en todas partes, no sería Dios. Sería otra cosa, pero no sería Dios. ¿Por qué? Porque por definición Dios está en todas partes, porque es omnipresente. Cuando nosotros nos juntamos en la iglesia,
Hay hermanos aquí mismo, en nuestra iglesia hay hermanos que se juntan todas las semanas. Hermanos y hermanas que se juntan todas las semanas para orar. Algunos llevan años que se ven una vez a la semana para orar. Otros ahora también aprovechan lo online para orar online también. Aquí. Y ahora tú multiplicas por todas las iglesias del mundo, todas las reuniones del mundo, todas las personas del mundo que son creyentes, que se juntan para orar en el nombre de Jesús. Cuando nos juntamos en el nombre de Jesús, pasan cosas. Tiene que haber una unidad, tiene que haber un mismo sentir. Si yo me junto contigo y yo voy a pedir por una cosa que es totalmente diferente a lo que tú vas a pedir, es un poco raro. Porque si pedimos, dice, Señor, una persona se junta conmigo y esa persona pide, Señor, bendice a fulanito. Y yo digo, no, Señor, no lo bendiga, no lo bendiga, que no merece la pena. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes. O, Señor, trae santidad a la iglesia. Y yo digo, Señor, que la iglesia está muy bien como está, no traiga santidad, porque no, tenemos que ponernos en unidad, con un mismo criterio, para orar. Cuando dos personas o tres se juntan para orar, permitidme esta expresión, se mueve el universo entero. Se mueve el universo entero, se mueve, hasta los ángeles se ponen ahí a respondernos a la oración. Y otra cosa también importante, que cuando dos o tres se juntan, cuando nos juntamos en la iglesia, ahora por ejemplo tenemos un buen grupo, ahora mismo somos aquí 3 o 4 millones. Cuando nos juntamos en la iglesia y vemos un buen grupo, ¿tú cómo sales? No digo solamente por el tema del culto, sino de ver la gente. ¿Tú cómo sales? Motivado. Animado. Quien diga lo contrario miente. Cuando tú vas a un grupo de mujeres, y tú ves a dos mujeres, aunque pongas todo el empeño, pero en tu interior tú dices, wow. Pero cuando tú ves a un buen grupo de mujeres, solamente eso, wow, te da un subidón. Cuando tú estás en un grupo de hombres pasa igual. Y cuando estás en la iglesia y tú ves en un culto de oración, un estudio bíblico, a 4 o 5, tú sigues para adelante, porque sigues para adelante, pero no es lo mismo que ver 4 o 5 a ver 30 o 40. No es lo mismo. El hecho de que 2 o 3 se junten para adorar, para orar, en una sintonía, en una unidad, eso da una fuerza tremenda. Y el Señor está ahí, en su nombre. Cuando nos reunimos en su nombre. Si nos reunimos Cuando yo empecé a ir a la Iglesia de Nueva Vida, una de las cosas que tuve que tratar con algunos de la Iglesia era el tema de las células, del estudio bíblico en casa. Y una de las cosas que salió en esas reuniones que al principio era que ellos habían tenido reuniones en casa, células, estudios grupos, como queramos llamarlo, en casa, pero esas reuniones en casa no habían sido para orar, para escuchar la palabra, para leer la palabra, para tener un tiempo. Eran reuniones que servían para murmurar. Para murmurar. Y me lo decían ellos, me decían, hemos llegado a una situación en que nos reunimos y lo que hacemos es que estamos murmurando de otro, criticando a otro. Y tú dices, bueno, si un grupo, un estudio, una célula, una reunión en casa, nos juntamos para criticar o murmurar, aunque digamos que lo hacemos en el nombre de Jesús, eso no es así, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque cuando nos juntamos, una de las cosas que tenemos que hacer es juntarnos para edificar, para crecer, para madurar. Y Jesús está ahí. Y Jesús está ahí. Si nosotros pasamos ahora todo el tiempo hablando mal de otro, y Jesús está aquí en medio, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues le estamos haciendo daño, evidentemente. Estamos haciendo daño a Él y estamos haciendo daño a la Iglesia y a los hermanos que se juntan, porque el propósito de cualquier reunión es un propósito para alabar, glorificar al Señor, orar y aprender. Y orar los unos por los otros, aprender los unos de los otros, porque Jesús está ahí en medio. Y eso tenemos que tenerlo
muy claro. José, ¿pues te iba a decir algo? Que cuando el Señor nos toca a orar en nuestro aposento, en nuestro cuarto, es una oración personal con el Señor, no, pero aquí nos está tocando a orar juntos, porque a lo mejor dos o tres no hubiera decidido. Entonces es diferente, cuando estamos juntos haciendo oración, como tú estabas diciendo, a tener el mismo sentir, por lo que queremos poner delante del Señor, tenemos por el mismo sentir, porque si pedimos cuando nosotros nos unimos por los enfermos, pues tenemos por el mismo sentir de que el Señor, después nos alentamos poniéndolo ahí, que está así, que está así, que ha tenido mejoría, en fin, pero tenemos el mismo sentir de poner a esa persona o varias personas delante del Señor para que el Señor en sanidad por él. Entonces, esto nos exhorta a reunirnos, cuando hay una persona sola o dos, ya no es como el dice, cuando hay dos más, estamos más exhortados unos a los otros, ¿verdad? Con lo que el Señor nos ponga, bien por el enfermo, bien por la iglesia, bien por lo que el Señor ponga, o porque un problema de uno que lo pone delante de los hermanos para orar. Pero la oración del Señor es Bueno, permitidme, antes, ahora que tú has dicho eso, antes que se me olvide, hago un pequeño paréntesis y ya vamos a terminar. A Mónica le han dado el alta ya, le dieron el alta ayer le dieron el alta y creo que es una buena noticia. Ya está, bueno, la infección está controlada, esta no tiene, y ahora tienen que ver si siguen con el tratamiento, si lo van a cambiar, si lo paran, no lo sé, ellos no lo saben todavía, pero vamos, ya está en casa. Lo que estaba diciendo Josefa, mira hermano, la palabra de Dios nos dice que la oración es individual. Entra en tu aposento y ora. La palabra de Dios nos dice que la oración también es comunitaria. Cuando están dos o tres, y después también se ve cómo en la iglesia en Hechos de los Apóstoles, la iglesia se juntaba y oraba. Vemos también cómo el Antiguo Testamento le da muchísima importancia a la oración. Cuando nosotros estamos orando individualmente, estamos expresándole al Señor lo que hay en nuestro corazón. Cuando nos juntamos como iglesia, o dos o tres, o cuatro, o cinco, o seis, estamos también haciendo un proceso de unidad, de acercamiento. Respaldamos mutuamente en la oración. Cuando tú oras y yo digo amén, ahí estamos haciendo un ejercicio de decir, esa oración tuya la hago mía, y estoy pidiendo exactamente lo mismo que tú has pedido, o la alabanza o la acción de gracia que tú estás haciendo. Y esto es importante porque, hermano, no es una pérdida de tiempo. Cuando nos reunimos para orar en el nombre de Jesús, ahí se mueven los cielos, ahí se mueven los poderes, los poderes angelicales, ahí se mueve el poder de Dios. Cuando pedimos, y eso es algo que nos tenemos que creer bien, cuando pedimos en el nombre de Jesús, y lo pedimos con la autoridad de Dios, juntos, en un mismo sentir, eso mueve el sentir del corazón y Dios responde a esas oraciones. Hermano, terminamos ya. Y hemos estado durante 3 semanas más o menos con el nombre, con las cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús. La semana que viene continuaremos con otro nombre o título, pero hoy hemos visto que en su nombre hemos sido alabados, santificados y justificados. Hemos visto que en su nombre oramos, hemos visto que en su nombre enseñamos y hablamos, y hemos visto que en su nombre también nos reunimos. En el precioso nombre de Jesús. Amén.